¿Pueden realmente los muertos regresar del más allá y hablar con los vivos? La mayoría responderían que no, como yo lo hice en este video. Y la respuesta rápida bíblicamente es esa. Pero ¿qué pasaría si yo te contara de casos específicos donde Dios permitió que esto sucediera? ¿Qué significa entonces? ¿La Biblia se contradice? ¿O realmente los medium tienen el poder de invocar a los muertos? ¿Cómo yo puedo saber si lo que yo vi, ese familiar o esa persona en específico que apareció en mi sueño o que simplemente tuve una experiencia con él, pudo haber sido la persona o un espíritu detrás de la persona o un mensaje de parte de Dios? ¿Cómo yo puedo discernir el engaño? Porque ahora esto puede generar más confusión que luz. Sin embargo, a través de este tema yo te garantizo que todo quedará aclarado y te darás cuenta que la palabra de Dios no se contradice y que es más profunda de lo que nosotros podemos ver y percibir a primera vista. Bendición y paz del Dios Todopoderoso. Para mí, como siempre, es un gran privilegio poder llegar a cada uno de ustedes a través de las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad con un tema, creo que un tema muy profundo, un tema también muy polémico, muy debatido, pero yo siempre he creído que a la luz de las Escrituras todas las cosas están claras, que solamente hay que buscar la interpretación adecuada. Como ella misma dice, la suma de mi palabra es la verdad. Así que vamos a ver en esta preciosa oportunidad realmente si una persona puede presentarse del más allá. En el tema anterior, como ya lo decía en la introducción, vemos que el conocimiento general y la mayoría entiende de que no hay ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque simplemente se interpreta de que como hay una prohibición a consultar, entonces no hay forma de que Dios valide o permita esta situación. Pero lo primero que quiero abrir como una posibilidad es que si Dios está prohibiendo algo es porque ese algo tiene la capacidad de generar alguna manifestación. Y con esto no diga específicamente que sea que un muerto pueda salir, sino más bien de que se pueden generar cosas como el engaño para que la persona crean que sí aconteció. Pero vamos a ver, porque en la palabra del Señor vemos un caso específicamente de los varios que vamos a ver, pero vamos a ver específicamente este a detalle que se encuentra en Primera de Samuel capítulo número 28, verso número 3, que es el caso donde vemos que Samuel supuestamente aparece delante de Saúl y vamos a ver bíblicamente si verdaderamente fue Samuel, porque si fue Samuel, esto abre las puertas a muchas cosas, a experiencias que personas han tenido, situaciones que han pasado, cosas que yo mismo he experimentado. Entonces vamos a ver lo que la palabra del Señor nos puede decir, así que te pido que preste mucha atención porque es un tema bastante profundo y requiere que tú puedas analizarlo. La Biblia nos enseña que Saúl hubiese sido desechado por Dios a causa del pecado de la desobediencia. También nos muestra que ya Samuel hubiese muerto en el verso número 3 de este capítulo, y Saúl, el cual tenía una lucha contra los filisteos, se encontraba turbado por causa de esta batalla y dice que consultó a Jehová por medio de los sueños, lo consultó por todas las vías posibles y que nunca se le reveló ninguna palabra de parte del Señor, que nunca se le habló de parte de Dios, por lo que él cometió la equivocación de decidir visitar a una medium, una espiritista, una pitonisa, una bruja, como le quieran llamar, con el propósito de que ella pueda hacer venir al profeta Samuel para que entonces él le profetice de qué debía hacer. Es curioso como vamos a ver que Saúl, quien fue el instrumento que Dios utilizó para perseguir y para exterminar esta práctica, ahora está cayendo precisamente en ella por la desesperación, producto de estar lejos de Dios. Entonces, en el verso número 8 dice la palabra del Señor: y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer, la pitonisa, de noche y le dijo: yo te pido que me adivine por el espíritu de adivinación y me haga subir a quien yo te dijere. La mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado del mundo a los embocadores y a los adivinos, porque pues pone tropiezo a mi vida para hacerme morir. O sea, la mujer le dice prácticamente, él está disfrazado, y la mujer le deja saber de que es una práctica prohibida, que el mismo Saúl ha hecho morir a las personas para que no se utilice esta práctica. Esto fue cuando Saúl estuvo en su prime. Sin embargo, ahora Saúl se encuentra haciendo uso de esta misma práctica. Entonces ahí es donde Saúl le dice lo siguiente: entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? O sea, la mujer no dice yo no puedo hacer venir a alguien. La mujer no dice esto es imposible. La mujer no dice lo que me pides no hay forma de que se pueda hacer. O sea, la mujer está diciendo ok, vamos a hacerlo. Pero realmente puede un medium hacerlo.
le voy a explicar algo muy importante ya de antemano para que sepan. En la mayoría de los casos, número uno, los medium creen que sí pueden hacerlo. Porque los medium lo que hacen es que contactan con un espíritu y ese espíritu entonces puede tomar la apariencia, puede tomar las informaciones de esa persona, porque los espíritus te observan y saben todo sobre ti. Y cuando una persona muere, entonces esa persona viene y aparentemente aparece y le dice, dale un mensaje. Dile que lo que pasó en tal fecha, en tal fecha, en tal fecha, yo lo perdono. Dile esto. Entonces la persona se impacta porque saben que lo que le están diciendo, el único que sabía eso es la persona que falleció, a su entender, pero también los espíritus lo saben. Entonces la persona entiende de que realmente eso es en la primera instancia, como lo vamos a ver detalladamente. Te quiero marcar esta parte, esta posición, para que tú comprendas de antemano que no es que los medios tienen el poder para realmente hacer venir a alguien. Ellos creen que sí, porque con la entidad de que ellos interactúan, ellos entienden de que es la persona fallecida. O sea, los medios lo que están engañados, los demonios los engañan. Ellos piensan que sí están contactando con personas porque reciben un mensaje, ven la apariencia y más un sinnúmero de cosas que les lleva a creer que realmente están contactando con esta persona, pero de que son un enlace entre los vivos y el mundo espiritual, sí. Ahora, entre los vivos y los muertos, no. Ahora es una puerta que se puede abrir, la cual, esto es complejo, Dios puede incluso llegar a utilizar en su soberanía. Te dirá, pero Dios puede utilizar un demonio, Dios puede utilizar un brujo. Le sorprenderá saber que sí. Cuando hubo un problema, Dios dijo, ¿a quién enviaré yo para que en acá, para que venga sobre acá? ¿Qué dijo un espíritu de mentira? Yo iré y seré espíritu de mentira en su boca a los profetas para que profeticen. Y Dios le dijo, está bien, ve. ¿A quién fue? ¿Un ángel? ¿Un demonio que fue? Entonces, la soberanía de Dios no la podemos cuestionar. Ahora, tenemos como palabra de Dios de manera validada lo que la Biblia dice de manera específica y lo que la Biblia prohíbe. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacerle caso a eso. Ahora, no podemos descartar posibilidades de que las cosas puedan pasar de manera extraordinaria según la soberanía de Dios. Entonces, ¿a quién te haré venir? Dijo la mujer. Y respondió Saúl y le dijo, hazme venir a Samuel. Fíjese que Saúl no le dijo, hazme venir al profeta Samuel o al sacerdote Samuel. Le dijo, hazme venir a Samuel. ¿Por qué? Porque él sabía que si él le revela que a quien estaban invocando era a Samuel, el asunto es diferente. ¿Por qué? Porque es diferente. Es diferente. Ya se iba a dar cuenta de lo que se estaba moviendo. Entonces le dijo, simplemente hazme venir a Samuel. Ok. La mujer entonces dijo, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Escuche bien, la mujer cuando ve en el mundo espiritual, dice la Biblia que ve al profeta Samuel. No dice que vio un demonio, no dice que vio un espíritu, no dice que fue un engaño. La mujer dice que vio al profeta Samuel. Y como vio al profeta Samuel, inmediatamente supo que quien estaba ahí era Saúl. Entonces, en el momento que ella ve esto, ella se asusta, ella se exalta. Pero ¿por qué tú te asustas si tú estás acostumbrada a traer gente de los muertos? Aquí aparentemente sucedió algo que estaba fuera del control de esta mujer y la mujer se asusta, se sorprende, se da cuenta que lo que está aconteciendo no es normal dentro de su esquema de trabajo, de adivinación. ¿Por qué? Porque ella dice, ¿por qué me has engañado? O sea, me engañaste. Entonces en ese momento ella clama a gran voz, o sea, ella grita fuerte, pues tú eres Saúl, el rey y dijiste no tema, ¿qué ha visto? Saúl le pregunta, ¿qué ha visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses, y aquí la palabra dioses lo ven Elohim, o sea, hijo de dioses, hijo de Dios es lo que significa, no dioses como tal, sino hijo de Dios, especificando, porque específicamente te voy a explicar, que suben de la tierra, dice ella. Entonces, ¿por qué ella dice que ven Elohim, que suben de la tierra? Porque recuerden que la morada de los muertos se llama el Sheol, entonces estaba separada. Porque por lo ven Elohim, que estaban en el seno de Abraham, y aquella persona que estaba en el lugar de tormento, como le enseña el Evangelio de Lucas, con Lázaro y Rico, etc. Entonces ella dice, yo veo a lo ven Elohim, a lo que están en la tierra, pero en el Sheol del lado de Dios, porque son hijos de Dios, y yo veo que, y dice, él le dijo, ¿cuál es su forma? O sea, la mujer, y él comienza, descríbemelo. La mujer dice, y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillado hizo gran reverencia
Y Samuel dijo, aquí viene otro punto, podemos interpretar que fue vamos a tomarlo así antes de ver las diferentes interpretaciones, solamente usando el texto. Podemos decir, pero puede ser que sea un espíritu, porque al final de cuentas él está viendo una forma, la mujer puede ser que sea un demonio que haya subido, ok. Pero el texto viene y especifica y dice, y Samuel dijo a Saúl, no dice el espíritu, no dice el demonio, dice que Samuel dijo a Saúl. O sea, la Biblia está especificando que realmente Samuel se apareció y le dijo a Saúl, ¿por qué me ha inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, o sea, Samuel dice, ¿por qué tú me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelearán contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más ni por medio de profeta, ni por sueño. Por esto te he llamado, para que me declare qué tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, o sea, Saúl entiende de que está hablando con Samuel. El texto dice que Samuel se queja porque lo hizo venir, o sea, interrumpió su descanso. Aquí lo que estamos viendo aparentemente hasta el momento es una cláusula donde se le permitió a Samuel, y vuelvo y repito, no porque la bruja tenía el poder, porque ella misma se sorprende, ella misma se asusta, ella misma se da cuenta que se salió de su control lo que estaba pasando, porque ella estaba acostumbrada a bregar con espíritus engañadores, pero este texto aparentemente, vamos a seguir trabajándolo, está revelando de que realmente quien apareció fue Samuel. Y dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Esto es muy fuerte. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. O sea, aquí Samuel le recuerda la profecía que le dio, donde le dijo, Jehová te ha desechado, le dará tu reino a otro mejor que tú. Le está recordando la profecía que cuando él estaba vivo le dio. Entonces, Jehová te ha quitado el reino de tus manos y lo ha dado a tu compañero David. Le reafirma la promesa, la profecía. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Óigame, aquí hay un punto muy importante. ¿Sabe cuál es? Vamos a poner que es un espíritu. La Biblia dice que si la profecía viene de parte del Señor, se tiene que cumplir. Mas si la profecía no se cumple, bueno, pues descarta eso. Aquí hay un problema. Y es que todo lo que dijo este supuesto Samuel se cumplió al día siguiente. Se cumplió al pie de la letra. Se cumplió. Todo lo que él profetizó se cumplió. ¿Por qué? Porque inmediatamente Saúl sale de aquel lugar. Vemos el cumplimiento de esta profecía, pero antes de determinar nada, yo quiero que podamos evaluar 3 interpretaciones principales de este texto, y me gustaría que tú me dejes en la caja de comentarios cuál tú crees que es más, tiene más asevero bíblico, porque es muy importante. O sea, es sumamente importante que tú des tu opinión, porque es un tema muy complejo. Entonces, vemos que la profecía que el supuesto Samuel que vino del Sheol se cumple en 1 Samuel. Ya en el capítulo 31 vemos el cumplimiento. Entonces, las 3 interpretaciones principales. Número 1, Samuel realmente apareció. Esa es la posición tradicional de los judíos y de muchos cristianos. Esta interpretación es más directa del texto, tomando el texto tal cual como está, donde vemos la evidencia bíblica. Por ejemplo, el narrador no dice que parecía Samuel, no dice que se parecía a Samuel, no dice que era un espíritu, no dice que fue un demonio, dice que era Samuel de manera específica. O sea, cuando vemos lo que aparece, ni la mujer creyó básicamente que era Samuel. O sea, la medium no creía, dijo, no sé lo que está pasando. Y ella no conocía a Samuel. ¿Quién no conocía a Samuel? Ella lo conocía. A lo que me refiero es que lo que sucedió allí con la medium da a notar de que no fue lo que sucede normalmente cuando los medium invocan a los demonios, que ellos creen que es a la persona fallecida. O sea, se vio fuera del control de la medium. O sea, simplemente se afirma que Samuel dijo. Entonces, en el texto es muy, muy literal y es muy directo en cuanto a que si era Samuel. O sea, varias veces el texto lo llama Samuel, no lo llama ni espíritu, no lo llama ni que parecía, lo llama de manera directa Samuel. La profecía fue verdadera y se cumplió. Esto es también un punto muy importante. El mensaje estaba de acuerdo
con lo que Samuel había dicho cuando vivía. O sea, no hubo una discrepancia, que una de las cosas que suelen suceder siempre en los espíritus, que hay discrepancia de una forma u otra. La medium parece sorprendida, aterrorizada, como si hubiera sucedido algo que no esperaba controlar, como algo que estaba fuera de su control, a diferencia de lo que pasaba anteriormente. Todo esto son puntos muy importantes dentro de esta posición. De hecho, muchos comentaristas judíos sostuvieron que Dios lo que hizo fue que permitió una excepción única para pronunciar ese juicio final sobre Saúl. O sea, no es algo que suele suceder, no es algo que sucede comúnmente, no es algo que es normal, es algo que Dios puede permitir en su soberanía, es lo que se cree dentro de esta posición. Entonces, algunos rabinos, incluso del Talmud, entienden que realmente era Samuel porque Dios intervino de manera extraordinaria. O sea, no es normal, los medios no tienen el poder de hacerlo, pero si Dios interviene puede pasar. En la soberanía de Dios todo es posible. No porque Dios contradiga su palabra, sino porque lo que Dios prohíbe es la práctica, lo que Dios prohíbe es el intento, lo que Dios prohíbe es que la gente busque conectar con las personas que mueren, pero no de que no puede pasar, son cosas diferentes. No sé si me pueden entender. Dios no dice que no pueden salir, ni que no pueden venir. Lo que Dios dice es que no podemos intentar consultarlo. Es lo que la Biblia dice en Deuteronomio capítulo número 18, me parece. Lo vamos a ver. Entonces, sí, capítulo número 18, verso como número 10 al 12. ¿Por qué? Porque lo que Dios prohíbe es el intento, y Dios lo prohíbe de una forma muy tajante. ¿Por qué? Porque de una forma u otra, lo que se puede promulgar es el engaño, porque en la mayoría de los casos es el engaño lo que opera. O sea, no fue el poder de la bruja, fue Dios quien permitió que Samuel apareciera. En esta interpretación, se puede decir que el episodio demuestra precisamente que la necromancia, se puede decir que no tiene poder verdadero sobre los muertos, sino que fue una intervención divina, porque se ve que lo que sucedió estuvo fuera del control de la pitonisa. O sea, no es que la necromancia puede hacer que esto suceda. Entonces, hay otra posición que dice que era un espíritu maligno que imitó a Samuel. Entonces, muchos cristianos sostienen esta posición. Los argumentos son: Dios había prohibido consultar a los muertos, como hubiésemos dicho. Entonces, si Dios prohibió eso, en la ley de Moisés se condena expresamente la necromancia. Por ejemplo, en Deuteronomio 18, como ya lo dije, prohíbe consultar espíritus de muertos, hacer pasar a sus hijos por el fuego, etcétera. Entonces, por ello algunos argumentan: si Dios prohíbe algo, no podría funcionar lo que Dios prohibió. Yo creo que todo lo contrario. Si Dios lo prohibió es porque puede funcionar. Y cuando digo que puede funcionar, no porque los medios puedan hacerlo, sino porque se prestaría para el engaño y la gente podría creer que sí está funcionando. No sé si me doy a entender. No es que puede funcionar en sí, a menos que Dios intervenga. Pero como hay una conexión espiritual, los medios sí pueden hacer creer a las personas que está funcionando, porque ellos mismos están siendo engañados. En la mayoría de los casos saben, creen que eso funciona, aunque no funciona. Algunos sí, ya a niveles profundos pueden llegar a saber que son espíritus, pero la mayoría piensan que sí, que son con personas fallecidas y se consideran personas que tienen un don, porque es una adivinación, para hacer que las personas se tengan ese contacto y consideran que están haciendo una buena obra. Esto es bastante complejo. Entonces, la tercera posición dice que posiblemente fue una visión, una experiencia sobrenatural, no un retorno literal. O sea, que lo que Saúl experimentó fue algo que pasó en medio de un éxtasis. Esos son algunos intérpretes modernos que sostienen esta posición, que Samuel no salió de manera literal de la morada de los muertos. Saúl experimentó una manifestación espiritual o una visión permitida por Dios. El propósito era comunicar el juicio. O sea, que fue todo dentro de una experiencia y que simplemente el propósito era que se comunicara el juicio. Esta posición intenta armonizar el pasaje, se puede decir, con otro texto bíblico sobre la condición de los muertos, de que no tienen la posibilidad de salir ni de venir, sino de que un muerto nada sabe, etcétera. Pero Samuel mismo dice en el texto que su descanso fue interrumpido. O sea, que no fue porque salió de él, ni porque algo sucedió que lo movió de donde él estaba, tranquilo, descansando. Entonces, ¿qué quería realmente el judaísmo? Esto es importante porque es allí donde sucede lo que aconteció en esa cultura, en ese tiempo. Entonces, en el tiempo de Samuel se hablaba del Sheol, como ya te lo explicaba, el reino de los muertos. Sheol no era exactamente ni el cielo ni el infierno. Era visto como el lugar donde descendían las personas que fallecían y se dividía en dos partes: el seno de Abraham y el lugar de tormento, como ya lo vimos. En el Hades también se puede llamar. Por eso la mujer dice: veo algo subir de la tierra. Eso tiene lógica, porque era de ahí que venían los muertos, era ahí que descendían los muertos, mejor dicho. Entonces esta descripción coincide con se puede decir, con la cosmología hebrea antigua, donde el Sheol estaba debajo. Eso es lo que se cree, o sea, lo que bíblicamente incluso se puede conocer.
¿Pueden los muertos salir de su morada según la Biblia? Mire, la respuesta general, como yo dije al principio, es que no, bíblicamente. No por iniciativa humana, ni porque los medios puedan hacerlo. Entonces hay varios casos extraordinarios que yo sí creo que puede pasar de manera extraordinaria, como fue el caso de Samuel y Saúl, que todas las posiciones, las tres posiciones que vimos, creo que la que más severo bíblico tiene de manera literal y textual, es que sí era Samuel. Entonces, para mí el caso de Samuel y Saúl es un caso extraordinario donde Dios lo permitió. O sea, es el caso que estamos analizando, pero también vemos otro caso que es el caso de Moisés y Elías en la transfiguración, donde aparecen delante de Jesús, Moisés y Elías. Bueno, podemos decir que Elías fue llevado a un torbellino de fuego y que no sabemos si murió, ok, pero el hombre, después de eso pasaron 400 años, 500 años, 600, ¿cuántos años pasaron? 400, 300 años después de eso, ¿dónde estaba vivo? O sea, a donde quiera que se lo hayan llevado, si se lo llevó al cielo no entra carne ni sangre. Eso significa que si se fue al cielo, de una forma u otra, cuando hablo del cielo me refiero a la morada de Dios, significa inmediatamente de que para entrar allí no entra carne ni sangre, y en ese tiempo los muertos descendían al Sheol hasta antes de la venida de Cristo. Entonces, sea como sea, no estaba vivo. Pero vamos a poner también, vamos a dejar a Elías a un lado, ya que la Biblia no especifica que él murió. Vamos a tomar el ejemplo de Moisés, que sí dice la palabra del Señor, que sí murió. La Biblia dice que sí murió Moisés. Moisés se aparece en la transfiguración. Entonces, pueden verse que es Elías y Moisés quien aparecen en la transfiguración y hablan con Jesús. Entonces, estamos hablando de personas ya fallecidas que están hablando con Jesús, que aparecieron. Pero la transfiguración es un caso extraordinario. No es algo común. Eso no pasó 10 veces en la Biblia. Jesús, eso le pasó una sola vez y pasó con Jesús. O sea, estamos viendo un caso extraordinario en este momento que no es muy común. También vemos que después que Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo número 27, se menciona que algunos de los santos resucitaron y aparecieron a muchas personas. Ustedes saben el proceso, cuando Jesús muere y todo eso, dice que algunos sepulcros fueron abiertos y vieron por la ciudad pasear personas que ya hubiesen fallecido. O sea, esto también habla de casos específicos, notorios y extraordinarios, donde hubieron apariciones, manifestaciones, en este caso incluso una resurrección se puede decir, en el sentido de que fueron sacados del Sheol. Muchos comentaristas creen que lo que sucedió fue que esa fue la evidencia de que cuando Jesús desciende al Sheol, entonces testifica en el Sheol, las personas que estaban allí fueron trasladados al cielo, eso creen algunos, y ya entonces el Sheol, las personas que estaban allí están en el cielo. Es una posición, es una teoría. Básicamente lo que se cree que el Sheol es el lugar de los muertos y allí está todo el mundo todavía, separado por una gran cima, donde muchos están del lado del tormento, otros están del lado del seno de Abraham, etc. Entonces, un detalle profundo que suele pasar desapercibido muchas veces, observa que Samuel no trae un mensaje de esperanza, trae un mensaje de juicio. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos de los casos, cuando se consultan a los muertos y son demonios, los demonios suelen traer un mensaje de esperanza para tratar de engañar a las personas. O sea, el demonio no busca decir la verdad. El espíritu no busca decir lo que verdaderamente va a pasar. Número uno, ni saben. Número dos, ni quiere. Lo que quieren volver a la persona y engañarlo. Entonces, cuando Dios dejó de responder a Saúl, este buscó al final una alternativa espiritual en el lugar menos indicado. O sea, aquí al final del relato lo que muestra un principio bíblico muy fuerte, y es que cuando una persona rechaza repentinamente la voz de Dios, termina incluso buscando la respuesta lo más lejos de Dios posible, que fue lo que le pasó a el caso de Saúl. Mi conclusión después de analizar el texto, tanto hebreo, dentro del contexto hebreo, y la cultura judía, y lo que la Biblia dice de manera literal, es que realmente la lectura más natural del pasaje menciona o da a entender con el peso bíblico que realmente era Samuel, porque el propio narrador lo identifica como Samuel. La profecía se cumple exactamente. Sin embargo, el texto no enseña que los muertos puedan ser invocados normalmente. No quiero dejar como esta connotación por medium, no, o por brujo. Más bien presenta, puedo decir yo, un acontecimiento, un hecho excepcional que Dios permitió y que fue incluso aterrador para las personas que participaron, permitido por Dios para anunciar el juicio definitivo en el caso de Saúl, y en ocasiones específicas, como lo vimos, apareció o sucedió por momentos y circunstancias específicas. O sea, desde la perspectiva judía, Samuel había sido visto como un proveniente del Sheol, por una intervención divina extraordinaria, no porque la bruja tuviera el poder para hacerlo, porque lo que se maneja a través de los medios de los brujos es un engaño de espíritus de las tinieblas. Entonces, por eso el pasaje no constituye una prueba de que los medios puedan comunicarse con los muertos. No lo constituye. No vaya a creer que los medios pueden hacer esto,
sino más bien el énfasis en el relato es que el juicio de Dios sobre Saúl no invalida no puede invalidarse, que era lo que él buscaba, la necromancia. ¿A qué me refiero? Él sabía lo que Dios hubiese determinado para él, pero él lo que estaba buscando era que la necromancia pudiera invalidar ese decreto, ese juicio. ¿Y qué fue lo que Dios permitió? Que el juicio mejor, por la misma vía equivocada que él buscó, se le permitiera. O sea, que él, por la misma vía que él trató de consultar a los muertos, se le manifestara. O sea, eso fue algo para mí realmente muy poderoso, muy profundo. Déjame saber en la caja de comentarios qué tú entiendes, qué tú crees sobre este tema. Eh, ¿Cómo tú crees que realmente se puede interpretar? ¿Cuál es tu interpretación? Lo que tú entiendes es importante. Y sobre todo te dejo con este mensaje. El único que tiene el poder de la vida, de la muerte, de hacer lo que sea, cualquier cosa, es Dios. Ni los demonios, ni las personas, solamente Dios. Y en nuestro manual es la palabra. Así que de manera general no se puede. Si Dios lo puede permitir, como vimos en estos casos, esa es mi opinión, porque tengo que tener una posición. Y yo siempre voy a tener la posición que más peso bíblico pueda tener, y realmente la posición que más peso bíblico tiene es que sí era Samuel, aunque no por poder de la bruja ni la necromancia, sino por poder divino, una intervención y una excepción que Dios permitió. Si este tema ha sido de edificación, yo te diría que lo comparta, que le dé like, que te suscribas a este canal para que puedas seguir recibiendo contenido edificante para tu alma. Que Dios te bendiga.